Ustedes, quienes siguen una mirada diferente, recordarán que hemos hablado en varias oportunidades del COVID prolongado y de cómo ya la ciencia empieza a mirar con mayor cuidado este fenómeno. Ahora que estamos hablando de los 5 años del COVID, de la aparición en este mes de marzo de los primeros casos, 6 de marzo en el caso colombiano de COVID, y lo que a partir de ese momento se desencadenó, pues hay un punto que está pendiente todavía de resolución, y es la atención a las personas que padecen COVID prolongado. Aquí hemos entrevistado a médicos que explican cuál es el panorama para estos pacientes, pero queremos conversar con uno de ellos, Celeste Lozano, profesional que está cursando una maestría de biología en la Universidad Nacional y es un paciente de COVID prolongado. Celeste, bienvenido, gracias por estar aquí en Una Mirada Diferente. Buenas, Javier, muchas gracias. Pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y pues nada, sí, como lo acaban de decir, soy paciente de COVID prolongado, ya llevo aproximadamente unos 9 meses. Y no sé si empezamos por preguntas, pero Sí. si me lo dejan decir a mí, Bueno. ha sido una enfermedad terriblemente traumática, porque es súper discapacitante y la atención es prácticamente nula. O sea, los doctores que uno suele ver en la atención a salud, no sé, en la PS o incluso por consulta privada, suelen no tener mucha idea sobre el COVID prolongado, o cuando les nombras el tema te dicen que es una gripita y ese tipo de cosas. Claro, Entonces, sí, no sé si hay preguntas claro, claro. y de una respondo. Quisiera hacerle un par de entradas que son como las básicas, antes de que mis compañeros le formulen otras, Celeste. Y es, usted dice que hace unos 9 meses, ¿le entendí bien? ¿Hace unos 9 meses lo está padeciendo? Sí, señor, sí, señor, Bien. sí, señor. ¿Cómo supo que es COVID prolongado? Ah, perfecto. Bueno, básicamente a finales de mayo empecé a tener disnea, o sea, una incapacidad de respirar constante y salió de la nada. Fue a urgencias, la gente no puso atención, los médicos como, no, eso puede ser un virus que está dando y ya. Pero ese virus, esa infección me duró aproximadamente 3 semanas enteras, fue súper debilitante, empecé a tener dolores musculares, no podía dormir bien, me quedaba sin respirar, me despertaba todo con taquicardias en medio de la madrugada. Y cuando por fin se estaba acabando, a finales de junio, yo intenté retomar mi vida normalmente. Entonces, un domingo fui a la ciclovía y cuando regresé de la ciclovía tenía un montón de síntomas de nuevo. Pongan de cuenta que fue a la ciclovía, pasaron 6 horas y empecé a sentir otra vez fiebre, otra vez disnea, otra vez tos. Y justo el día siguiente del domingo, todos los síntomas habían regresado. Yo no entendía qué había pasado, pero pues empecé a investigar justamente por mi formación científica en biología y empecé a darme cuenta como que la cosa era rara y me encontré con el término COVID prolongado. Eventualmente pude hacerme una prueba de anticuerpos en la que no aparecía que tuviera la infección activa, pero sí que la había tenido previamente. Es decir, por lo general, para uno darse cuenta si tiene long COVID, pues hay un conjunto de síntomas clínicos, como lo que les digo, o sea, una fatiga horrible, fallas en la respiración. Lo más gracioso es que uno satura, o sea, el oxígeno supuestamente está bien, pero sientes que no estás respirando bien. Eh, y aparte de eso, es tener una prueba positiva con anticuerpos o con PCR. Es decir, bien sea en la fase aguda, que te hicieron la prueba y sacaste positivo para COVID, o bien sea un poco después, en la cual los médicos pueden decir como sí, no la tienes en este momento, pero la tuviste hace unos meses o semanas atrás. Correcto. Entonces, con esos dos criterios se puede saber. Y también quería saber, Celeste, en el pasado, en plena pandemia, ahora que estamos recordando los 5 años, ¿tuvo COVID en algún momento? Sí, 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 tuve COVID. Uno podría decir que yo creo que 2 veces previas, o sea, el COVID, la infección que me dio el long COVID fue la tercera, porque el daño es acumulativo. Entonces, mientras más reinfecciones de COVID tengas, hay mayor riesgo de desarrollar COVID prolongado o persistente. Ya, Celeste, en ese momento de la vacunación, cuando nos tocó casi que a todos la pandemia y tal de vacunarnos, ¿usted recibió dosis de vacuna y cuántas vacunas recibió? Sí, 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 recibí 2. Infortunadamente no tuve el esquema completo. De lo que recuerdo, creo que fue AstraZeneca la Sí, que tuve. Y la investigación ha mostrado que la vacunación sí ayuda a reducir la probabilidad, pero no la elimina. Es claro. decir, incluso si no está vacunado, puede que le dé COVID prolongado. Ahora, Celeste, una pregunta que nos sirve incluso para recordar aquellos tiempos del COVID, de la pandemia, de lo más duro, Ujú, cuando se ujú. consagraron todas esas restricciones, todas las precauciones que usted debe tener y pilas no vaya a contagiar a los demás.
¿Este tipo Ujú, de ujú, COVID ujú. que usted tiene es contagioso? No, no, hasta el momento lo que se sabe es que no es contagioso. Hay varias hipótesis sobre cómo funciona, pero hasta el momento no, no es contagioso. Sin embargo, sí hay algunos científicos que han propuesto que hay persistencia viral, solamente que el virus está, por así decirlo, escondido en el cuerpo y el sistema inmune no lo logra eliminar del todo. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de que sea contagiable. Parece ser más un tipo de como síndrome multisistémico. Hay persistencia viral, de acuerdo con varios estudios, pero hasta el momento no hay evidencia de que se contagie. Celeste, y con relación a los tratamientos, porque usted mismo nos contaba ahorita que los médicos al principio era como, Mm, no, esto es una gripa, no, este toma acetaminofén. Ya con el diagnóstico de un COVID prolongado, ¿qué tipo de tratamientos usted está recibiendo? Es complejo porque, por ejemplo, el diagnóstico me lo dio a mí un neumólogo de la Javeriana, no recuerdo ahorita el nombre lamentablemente. Una estrategia que le había propuesto era hacer ejercicio como una suerte de programa de rehabilitación física y cardíaca, porque como les decía, la COVID es una enfermedad multisistémica mm, cardiovascular y impacta todos los sistemas del cuerpo. El problema es que la presentación de COVID prolongado que yo tengo tiene un síntoma muy grave y que es muy importante nombrarlo y que yo quiero traerlo acá, que en inglés se llama post-exertional malaise, en español se traduce algo así como empeoramiento de los síntomas post-esfuerzo, y Uy, es un síntoma súper cruel porque básicamente quienes tenemos este tipo de COVID prolongado, porque hay varios tipos de COVID prolongado, cuando tenemos esfuerzos físicos o mentales que cruzan nuestros límites de energía, porque esta enfermedad es de un déficit de energía, si cruzamos los límites, empeoramos posteriormente. A mí me pasó, por ejemplo, a propósito de los mm, tratamientos, yo Ujú. fui a los médicos, me dijeron, no, tú estás bien, tus exámenes están bien. Eso es otra cosa importante, por lo general los exámenes salen bien, los mm, convencionales, porque la COVID prolongada suele tener otros biomarcadores que apenas están investigando. Es una cuestión de con qué lente estás mirando el fenómeno. No sé, cuando Galileo refinó el telescopio, antes de eso no se sabía de Júpiter o de Ujú. Saturno, no se conocían bien los detalles. Igualmente la COVID prolongada, los exámenes convencionales no lo muestran. Entonces, de tratamiento me dijeron, como no, retoma el ejercicio. Y yo volví a retomar el ejercicio, No. confié en los doctores, pero lamentablemente empeoró, mm. al punto de que más o menos desde el 16 de agosto, el simple hecho para mí de estar de pie ya me da una taquicardia de 130 latidos por minuto si no la controlo con no, fármacos. ¿cómo así? Es terrible. Ahora bien, sí hay algunos tratamientos que se han estado proponiendo. En Colombia no sé qué tanto. Sé que en Colombia algunos médicos están trabajando con suplementos dietarios, por ejemplo, la ubiquinona, que es un Mm, cofactor y un antioxidante que funciona para mejorar función mitocondrial. La mitocondria es el organelo de las células que produce energía. Entonces, como hay un déficit de energía, hay que suplementar ese organelo. También con glutatión, pero son tratamientos muy como paños de agua Sí, tibia. sí, Otros claro. tratamientos son los sintomatológicos. Por ejemplo, en mi caso, tienes taquicardia, vamos a mandarte un medicamento que te quite la taquicardia, pero no No. ataca el problema de fondo. ujú. También hay uno que se llama naltrexona a bajas dosis, que es un medicamento inicialmente diseñado para tratar adicciones al alcohol, pero parece que ayuda modulando la respuesta inflamatoria del cuerpo y el COVID prolongado es inflamación sistémica crónica. Entonces ayuda. Y fuera del país hay investigaciones, por ejemplo, con antivirales, porque algunos investigadores han propuesto que esto es parecido al VIH. Es decir, Mm, el virus SARS-CoV-2, como les decía, se camufla del sistema inmune y genera síntomas que pueden durar toda la vida. Lamentablemente hay estudios que muestran que apenas 9% de personas se recuperan en un lapso de 3 años. Um, Otros wow. tratamientos es uno que se llama plasmaféresis, que es básicamente como limpiar la sangre, porque parece que también hay autoanticuerpos, es decir, Mm, anticuerpos que produce el sistema inmune que terminan atacándonos, por ujú. así decirlo, para simplificar. Hay un componente autoinmune en la long COVID. Y esperen, acá tengo los apuntes. Otros tratamientos. No, pero has tenido todos los tratamientos Claro, Todo, además, claro. Dios Celeste, mío, todo. todo. Mm. Recuerden que estamos hablando con Celeste Lozano, paciente con COVID prolongado. Qué interesante experiencia que está viviendo, muy dolorosa, pero que vale la pena compartir. Adelante. Claro que sí, sí. Otro tratamiento, anticoagulantes, Mm. porque el COVID puede generar microtrombos, microcoágulos, y Mm, esto genera una pérdida, o por así decirlo, como una suerte de
poca eficiencia en el transporte de oxígeno, entonces los tejidos se quedan sin oxígeno. Y el problema con esta cosa es que se mete muchos ciclos de retroalimentación. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo la taquicardia muy alta, eso le indica a mi cuerpo que estoy estresado. Y si estoy estresado, mi cuerpo empieza a usar más energía. Pero como ya tengo poquita energía, empeoro. Pero ¿por qué tengo tanta taquicardia en primer lugar? Porque hay poca energía. Mm. Entonces el cuerpo queda enredado en un montón de bucles. Claro. Y los tratamientos están intentando encontrar cuál es el punto de quiebre de ese bucle. Y finalmente, un tratamiento que me parece interesante se llama recondicionamiento autonómico, porque también esta enfermedad puede presentarse como disautonomía, es decir, Sí. el sistema nervioso autónomo empieza a fallar. Que es lo Y primero el que le sistema suelen nervioso diagnosticar a personas con todo lo que usted ha explicado. Es lo primero que le dicen. Conozco un par de casos. Ah, no, lo que usted tiene es disautonomía. Y después viene otro y le dice no. Exactamente. ¿Cómo? No, que al principio, perdón, que al principio a muchos, conozco dos casos, les dicen eso es disautonomía. Creen que es disautonomía. Durante un tiempo viven creyendo que tienen disautonomía. Y al cabo del tiempo le dicen, ¿sabe qué? No, no es por ahí. No es por ahí. Y se quedan en las mismas. Se quedan sin esa respuesta clara. Lado. Sí, yo tengo una pregunta doble y es, por una parte, a usted su trabajo, sus actividades diarias, ¿se le han visto interrumpidas o ya tiene más o menos una rutina relativamente normal? Lo puede hacer, no sé si desde la casa o desde, ya estoy intuyendo la respuesta. Y lo otro es, si no ha habido alguna otra en este tiempo, aparte del COVID, alguna otra enfermedad que le pueda complicar el COVID o que la enfermedad misma se complique por cruzarse con el COVID prolongado. Ok, gracias. Muy buenas preguntas. Lo Gracias, primero, gracias. sí, no, o sea, realmente no tengo una vida normal. Mi maestría está en paro, todo está en paro, porque estoy en un estado en el que mi cuerpo carece de energía y todo es muy debilitante. He mejorado, no obstante, la mejoría es sumamente lenta, eso es a ritmo de un caracol. Entonces, sí, desafortunadamente por ahora no estoy en mi estado más normal, pero sí he mejorado. Hace unos meses no habría podido hacer esta conversación. Y en efecto, sí, o sea, el COVID prolongado no solamente puede agravarte enfermedades que ya tenías, sino que puede generarte nuevas enfermedades. En mi caso personal, yo sufría de apnea del sueño, o sea, había momentos en los que mientras dormía me quedaba sin oxígeno, pero cuando mi cuerpo estaba relativamente sano, eso no era mayor problema, se podía tratar. Pero ahora que tengo COVID prolongado, es mucho más frecuente que yo me despierte en una madrugada sin poder respirar. Y ya la sensación de ahogo no va a ser solamente porque no estoy metiendo oxígeno a mi cuerpo, sino porque mi cuerpo no lo está usando bien por el long COVID. Entonces sí, puede agravar síntomas. Hay personas que también, por ejemplo, podían tener antes de tener el COVID prolongado depresión y el COVID prolongado las deprime mucho más. En general, cuando hay comorbilidades, el COVID prolongado lo que suele hacer es empeorar la enfermedad previa. Ahora, Celeste, y solamente para enfatizar este punto de cara a que otras personas entiendan mejor cómo es el COVID prolongado, usted se despierta, se levanta y cómo es su día, porque usted dice, emparo mi maestría, emparo muchas cosas. ¿Cómo es su día? ¿Qué tipo de sensaciones? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no? ¿De qué se abstiene? ¿De qué no? La actividad física está completamente cero, o sea, no puedo hacerlo. De hecho, tengo que planear muy bien cuando voy a alguna cita médica, porque si estoy fuera de casa de pie por 2 horas o más, puede que tenga un empeoramiento de los síntomas y nunca sabemos cuándo ese empeoramiento va a ser permanente. Básicamente mi día es levantarme, pues desayuno. Usualmente en este momento estoy viviendo con mis padres. Tuve que devolverme de Bogotá a Palmira, en el Valle del Cauca, para poder pues, vivir bien porque necesitaba cuidado. Todavía lo requiero un poco. No puedo usar el computador así más de 2 horas al día porque me canso demasiado. O sea, les explico, es como si ustedes hubieran corrido un maratón. Me pasa, por ejemplo, que al cepillarme los dientes me quedo sin aire, tengo que parar o cepillarme Wow. sentado. Me tengo que duchar con una silla, porque si no tenés una silla, todo el esfuerzo que requiere bañarse, o sea, es bastante, uno no lo piensa, pero y sobre todo si tienes el cabello largo, desenredártelo y todo Ay, estando de no. pie, te consume bastante energía.
Básicamente intento leer cosas, pero a veces no puedo leer porque se me dificulta concentrarme, que es otro síntoma muy característico del long COVID, le dicen niebla mental. Eh, y por lo general es una vida sumamente sedentaria, me la paso recostado o sentado. Eso en inglés le dicen couchbound o bedbound, o sea, estoy súper limitado. He querido retomar actividad física muy lentamente, es lo que tengo pensado hacer en estos días, ya que he mejorado un poco. Pero sí, por lo menos mi día y el de varios pacientes es una actividad mínima porque el simple hecho de estar en una posición, digamos, upright, no sé cómo decirle eso en español, como de pie o sentado, Sí, como Mm, con la columna derecho. vertical. ujú, Exacto, estar derecho va a hacer que el cuerpo consuma mucha energía porque por la disautonomía y otros factores etiopatológicos, hay un problema de cómo se está transportando la sangre en el cuerpo. Entonces, si yo estoy mucho tiempo sentado, va a llegar un momento en el que no me va a llegar suficiente sangre al cerebro ujú. y voy a empezar a marearme, a sentirme mal, etc. Wow. Hay gente que la tiene mucho peor. O sea, yo estoy en la línea de lo moderado a lo No, leve. Hay gente que literalmente está recostada todo el día y pararse al baño es toda una faena. Entonces, es una enfermedad grave, es una enfermedad seria. Celeste, estoy seguro que esta pregunta también se la han formulado muchas veces y es de las más controvertidas, Ujú, de las que más controversia genera. ujú. Cuando usted tuvo COVID, me imagino que se vacunó. Ujú, ujú, ujú. ¿Puede tener algo que ver la vacuna con lo que está viviendo? En mi caso, no creo. Y es una pregunta muy controversial que tengo que tener mucho cuidado de responderla como científico, porque no quisiera alimentar discursos antivacunas. Claro, Sin embargo, ojo con claro. esto, hay evidencia de que en algún subgrupo de personas, aún no sabemos bien por qué, parece que hay ciertas predisposiciones genéticas y parece que es con las vacunas que funcionaban con ARN, que no todas Ujú. lo hicieron, Novavax, por ejemplo, no, pero AstraZeneca sí. Existe riesgo en alguna subpoblación, aún no se sabe bien cuál es el perfil, de que la vacuna induzca un síndrome tal cual como este. O sea, eso sí se ha demostrado. Hay biomarcadores proinflamatorios, moléculas que se llaman interleuquinas, por ejemplo, y eso se ha encontrado en la sangre de pacientes que desarrollaron este síndrome después de la vacuna. Entonces, es un tema súper polémico Sin porque duda. obviamente la vacunación es un tema de riesgo. Es mejor vacunarse para prevenir que esto se desarrolle, pero sí es cierto que hay un subconjunto de personas que aún no entendemos bien por qué en biología, en ciencias, en las biociencias, Ujú. pero sí se desarrolla. Sí hay un conjunto de gente que desarrolla este tipo de síntomas después de la vacuna de COVID. Ahora, no sucede con todas las vacunas. Muy importante reseñarlo. No Claro. sucede con todas las vacunas. Hasta el momento hay evidencia muy puntual de síndrome postvacunación con la vacuna de COVID de ARN, Mm. no Novavax. Ujú. Entonces, esos son los detalles, pero es real que es un fenómeno que se ha presentado. Pues Celeste, Qué muchísimas pena. gracias por compartir esta experiencia muy dura y eso que usted nos dice que usted no está en el rango de los peores, que hay Exacto, peores. Hay gente que está sí, postrada permanentemente en sí, su señor. cama como consecuencia de esta situación, pero muy dramático todo lo que usted cuenta. Y bueno, esperamos que Sí, señor. pueda encontrarse pronto una solución, algo que le dé alivio a esta clase de vida que lleva usted, que de todas maneras no es de calidad, como usted Y quisiera, como muchos quisieran. felicitarlo, No, Juan, por esa actitud celeste, esa actitud que usted tiene, a pesar de todo lo que tiene, se ríe, está tranquilo, Sí. se le ve animado dentro de lo que cabe, y yo creo que eso, pues, de alguna manera también contribuye a mejorarse y a no acabarse uno de autoliquidar, ¿no? Pues a veces estoy así, la mayoría de veces estoy en un estado peor, Ajá. pero al menos en esta oportunidad lo que me alegra es que más se sepa, que esto se visibilice. Muchas gracias por el espacio y qué pena así de interrupción, pero sí me parece muy importante hacer el llamado a los médicos, médicas, etcétera, del Mm. país de que se informen. O sea, hay por lo menos 80.000 artículos publicados sobre esto y lo más frecuente para los pacientes es una nula atención, una dilatación del tratamiento, lo cual es malísimo para las enfermedades crónicas porque mientras más se demore uno en actuar, más probable es que dure para toda la vida. Uy, Y lo que hay es un montón de gaslighting, de decirle a los pacientes, usted tiene ansiedad, esto es psicosomático,
Ja. Es cierto que está muy bien uno tener una buena actitud, es súper difícil igual, pero sí es el llamado de atención, o sea, es necesario que los profesionales en salud se informen sobre esto y ojalá que hayan algún tipo de políticas públicas para tratarlo, porque esto en todo el mundo Sin se duda, está convirtiendo en una crisis de salud pública muy grave. sin Entonces, sí, duda. muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Celeste. abrazo. Mucha Feliz suerte, martes. Abrazo. que se Abrazo mejore. igual. Hasta Que esté luego. muy bien. Gracias. Celeste Lozano, COVID prolongado. Wow. Qué locura todo lo que tiene. Yo nunca había Hágame visto un el testimonio así favor. tan de primera mano de alguien Sí, con eso, ¿no? exacto. Porque uno oye hablar de Sí. la enfermedad, Ajá. pero que alguien le cuente a uno así con detalles. Pues es me que mire lo parece muy- difícil que es identificarlo. O sea, Sí. puedes ir al médico, te puedes sentir mal, puedes tener algunos síntomas, pero simplemente te dicen, esto es una gripita, es que Es está- agotamiento, Sí. es cualquier No, cosa. Sí. gravísimo. Y fíjese que uno pensaba que eran los de COVID prolongado, eran pues los primeros a los que les dio en la pandemia, gente que duraba desde 2020, 2021 con COVID, No. pero Celeste lo Le tuvo dio hace lo- 9 el- meses. nueve Sí, el meses. año No. pasado apenas. Gravísimo. Hace 9 meses. Se puede desencadenar todavía. Y en su momento dijeron que las vacunas tuvieron un papel bien importante en el desarrollo de esto, pero esto no lo estudian, no lo dicen, no lo recetan, No no, pasa hacen nada. Es una agenda pendiente Ujú. para los científicos todavía, pero vivir así muy difícil.